26 de abril de 1986, 1:23 de la madrugada. En el corazón de la Unión Soviética, dentro de una central nuclear construida para simbolizar progreso, control y poder tecnológico, ocurre algo que jamás debería haber sucedido. Un reactor nuclear explota. No se trata de un incendio común. No es una avería progresiva. No es una fusión lenta y controlada. Es una explosión violenta, abrupta, imposible según los principios básicos de la ingeniería nuclear. Durante una fracción de segundo, la lógica deja de existir. Una fuerza brutal levanta una losa de hormigón de más de 1000 toneladas, rompe el núcleo del reactor y lanza materiales altamente radiactivos directamente a la atmósfera. En cuestión de segundos, un sistema diseñado para durar décadas pierde todo control. La idea de seguridad absoluta se desvanece para siempre. Durante años, la explicación fue directa, cómoda, fácil de entender. Error humano, operadores negligentes, un experimento mal ejecutado, una historia perfecta, pero demasiado perfecta, porque los reactores nucleares no están diseñados para explotar, ni siquiera cuando se cometen errores graves. Están diseñados para apagarse, para estabilizarse, para resistir fallos humanos. Incluso el peor error debería terminar en un reactor detenido, no en una explosión que atraviesa el edificio y expone el núcleo al cielo. Entonces la pregunta surge inevitablemente: ¿quién fue el verdadero culpable de Chernóbil? Para entender lo que ocurrió esa noche, no basta con mirar las últimas horas antes de la explosión. Hay que retroceder años, décadas, hay que mirar el sistema completo. La central nuclear de Chernóbil era uno de los grandes orgullos tecnológicos de la Unión Soviética, un símbolo de avance científico y dominio energético. El reactor número 4 pertenecía a un diseño conocido como RBMK, un reactor potente, relativamente barato y capaz de producir enormes cantidades de energía eléctrica. Ese diseño permitía construir reactores grandes, rápidos y eficientes. Exactamente lo que el Estado necesitaba. Pero también escondía algo que muy pocos conocían: defectos estructurales graves, defectos que no aparecían en los manuales oficiales, defectos que no se enseñaban a los operadores, defectos que no se discutían abiertamente, porque en aquel sistema, admitir un fallo no era solo un problema técnico, era un riesgo político, era una amenaza a la imagen del Estado. La noche del 25 al 26 de abril se había programado una prueba de seguridad. No era una prueba nueva. Ya se había intentado antes, ya había fallado antes, y no era urgente. El objetivo parecía simple: comprobar si, en caso de un apagón total, las turbinas del reactor, al girar por inercia, podían generar electricidad durante unos segundos. Solo unos segundos, lo suficientes para mantener activos los sistemas de emergencia hasta que arrancaran los generadores diésel. Sobre papel, la prueba no parecía peligrosa. Pero el reactor no se encontraba en condiciones normales. Había estado funcionando durante horas a niveles inestables. La potencia había caído demasiado. El equilibrio del núcleo se había alterado. Para continuar con la prueba, se tomaron decisiones críticas. Se desactivaron sistemas automáticos de seguridad. Se ignoraron protocolos establecidos. Se priorizó completar la prueba por encima de detener el reactor. No por sabotaje, no por maldad, por presión. Presión jerárquica, presión institucional, presión por cumplir órdenes. Cuando el reactor explotó, la respuesta fue inmediata y contundente. Se culpó a los operadores. Se señalaron responsables concretos. Se celebraron juicios. Se dictaron condenas. La historia estaba cerrada. Personas específicas. Errores individuales. Responsabilidades claras. Una narrativa perfecta para proteger algo mucho más grande. Porque culpar a individuos siempre protege al sistema. Pero esa explicación tenía un problema imposible de ignorar. Incluso con errores humanos, el reactor no debería haber explotado jamás. Y ahí aparece la primera gran grieta en la historia oficial. El reactor RBMK tenía una característica extremadamente peligrosa. Cuando el agua de refrigeración se convertía en vapor, en lugar de reducir la reacción nuclear, la aumentaba. Esto iba en contra de los principios de seguridad nuclear más básicos. Además, las barras de control, diseñadas para detener el reactor, tenían puntas de grafito. Cuando se introducían en el núcleo, durante los primeros segundos incrementaban la reacción, justo en el momento en que debía apagarse. Este defecto no era una hipótesis, no era una teoría posterior, era un hecho conocido, documentado, probado,
registrado, pero no comunicado a quienes operaban el reactor. A la 1:23:40, los operadores presionaron el botón de apagado de emergencia, el último recurso, la acción final para detener el reactor. Y ocurrió lo impensable. En lugar de apagarse, la potencia se disparó. En cuestión de segundos, la energía se multiplicó de forma incontrolable. El combustible se fragmentó. El agua se convirtió en vapor explosivo. El reactor se rompió desde dentro. 2 explosiones, una mecánica, otra química. El núcleo quedó completamente expuesto. Durante horas, nadie evacuó. Durante días, se negó la gravedad del accidente. Durante semanas, se ocultó la magnitud real. Bomberos acudieron sin protección. Trabajadores recibieron información incompleta. Ciudades enteras siguieron con su rutina normal, sin saber que una amenaza invisible ya se había liberado. El sistema reaccionó como siempre había reaccionado, negando, ocultando, protegiéndose. Durante años, la versión oficial siguió siendo la misma. Error humano. Y sí, los operadores cometieron errores, violaron protocolos, tomaron decisiones incorrectas. Pero eso no respondía a la pregunta fundamental. ¿Por qué nadie les explicó el verdadero peligro del reactor? ¿Por qué los manuales omitían defectos críticos? ¿Por qué los informes técnicos estaban clasificados? ¿Por qué los diseñadores nunca asumieron responsabilidad pública? Con el paso del tiempo, algunos científicos empezaron a mirar en otra dirección. El problema no era solo cómo se operó el reactor. El problema era el diseño. Un reactor inestable a baja potencia, barras de control defectuosas, ausencia de una estructura de contención adecuada. Aceptar eso significaba algo mucho más grave. Aceptar que el sistema entero estaba mal diseñado.